Estamos estudiando en estos domingos sobre la seguridad profética de la Biblia. La seguridad profética de la Biblia. Hoy día, en materia religiosa, en materia doctrinal y en materia espiritual, hay muchas dudas sobre muchas cosas, ¿cierto? Estamos viviendo tiempos donde dice la Escritura misma que vendrían falsos profetas, falsos pastores, ahora llamados apóstoles en algunos casos, bueno, como quieran llamarse. No todos vienen de parte de Dios, no todos fueron enviados por el Señor Dios, ni todos toman las Sagradas Escrituras como base, como referencia doctrinal para sus exposiciones o enseñanzas a las congregaciones. Nosotros como aliancistas seguimos creyendo que la Biblia es la palabra profética más segura. Así lo dice ella. Y reemplazar las Escrituras por cualquier estatutos denominacionales o de cualquier organización religiosa, por muy pequeña o grande que ésta sea, por mucha influencia que quiera pretender sobre la sociedad, creemos que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Por eso dice ella misma en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, que hacemos muy bien en estar atentos a esa palabra como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana esclarezca en nuestros corazones. El domingo pasado presentamos la primera parte de esto de que la palabra profética más segura es las Santas Escrituras. Y hablamos de que la Biblia era segura por su verdad. ¿Se acuerdan? Y hicimos un estudio basado en esa idea, basado en las mismas Escrituras, presentándose ella misma como la verdad. Hoy hablaremos de la segunda parte que tiene que ver como la Biblia es segura porque es santa. Entonces recuerde, la Biblia es la palabra profética más segura. Primero, porque es verdad. Y dos, es segura porque es santa, que es lo que vamos a ver en esta mañana. Les invito a que me acompañen a orar, por favor. Bendito tu nombre es, Señor, por los cielos, por los siglos de los siglos, en los cielos y en la tierra. Gracias esta mañana de domingo. Gracias por tu presencia en medio nuestro, por la presencia de cada uno de los hermanos, niños, jóvenes y adultos. Gracias, Señor, porque en medio de tanta confusión y de tantas novedades religiosas y aparentemente proféticas, seguimos creyendo que tu palabra no ha pasado de moda, que tu palabra no es que hay que reeditarla, que sigue siendo tan vigente como cuando se inspiró a los santos hombres que escogiste, Padre. En esta mañana, Señor, nos sometemos a ti. Pedimos gracia y sabiduría, cordura, humildad y mansedumbre a la hora de abrir el sagrado manual tuyo, Padre, y de igual manera tener la actitud correcta para recibirla. Ella es santa como tú eres santo. Pedimos, Señor, que como Jesús pidió por sus discípulos y por toda la iglesia que vendría posteriormente, oramos en esta mañana también que tu palabra nos santifique, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. El adjetivo santa que vamos a utilizar, que la misma Escritura, por supuesto, utiliza porque es lo que vamos a ratificar por ella misma, que tomamos para utilizarlo para la Biblia, para la santa palabra de Dios, decimos que ella es santa proféticamente, expresa el origen divino de la palabra. Porque si su creador es santo, por lo tanto, todo lo que sale de él y proviene de él también es santo. Por eso hablamos de la Biblia como la palabra profética santa. Indica que su origen es divino, indica su pureza e indica también su limpieza o inmaculada naturaleza en toda circunstancia, en todo tiempo y eternamente. Así es la Escritura, santa, santa, santa. Entonces, lo primero que vamos a notar en esta mañana, basados en la Escritura misma, es las declaraciones que la misma Biblia expresa sobre sí. Primero miremos las declaraciones sobre la santidad de la Biblia con relación a Dios, su creador. Miremos inicialmente Levíticos, uno de los libros del Antiguo Testamento de la ley de Moisés, donde el Señor desde el principio se presentó a la nación de Israel como lo que era, un Dios santo, limpio, apartado de toda contaminación, de todo mal, de todo pecado, porque Él es así por naturaleza. Levíticos capítulo 11, versículos 44 y 45, al respecto de la santidad del autor
de la Biblia, de la Santa Palabra, tiene lo siguiente, Levíticos 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 45, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Entonces estamos hablando de que la Biblia es segura porque ella es santa. Con relación a su autor, Dios, Él es santo. Lo hemos leído en Levíticos 11. También Dios se nombra a sí mismo santo. En Isaías capítulo 57, unos siglos más adelante, cuando el Señor a través del profeta Isaías quiere ratificar su autoridad sobre la nación de Israel, en el capítulo 57, versículo 15, al respecto de Él mismo se nombra a sí mismo santo. Dice así el versículo 15 del capítulo 57. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con él quebrantado y humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La Biblia dice, mejor aquí, Dios mismo dice a través de Isaías que nuestro Dios, que Jehová Dios, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, el Dios tuyo y mío, su nombre es el Santo. Es decir, el puro, es decir, el limpio, el separado, el apartado totalmente de lo malo, del pecado, de la suciedad, de la contaminación. Por eso Él pide a la nación de Israel que también se mantengan limpios y libres de toda contaminación. Dios habla palabras santas. A Él se le llama el santo. Él es santo. Por lo tanto, las palabras que Él emite, que Él comunica, que Él comparte, estamos compartiendo la progresión de por qué la Biblia es santa, por qué es segura, por qué es digna de todo nuestro crédito, que la debemos escuchar, creer y obedecer, y que es completamente segura. Estamos hablando inicialmente de su autor. Sí me comunico. Ahora leemos en el Salmo 115, en sus Biblias por favor, el Salmo 115. Estamos hablando con respecto a su autor, que Él es santo. Dios habla palabras santas. El Salmo 105, versículo 42, al respecto de las palabras de Dios. 105, versículo 42. Dice así, porque, versículo 42, ¿cierto? 105, dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Dios dio palabra santa a Abraham su siervo. Es decir, toda palabra que sale de la boca de Dios es santa, es decir, limpia, santificada, purísima, limpísima, inmaculada, libre por su contenido y por su naturaleza, libre de toda contaminación, libre de toda maldad. No hay ninguna intención mala en ninguna palabra que sale de la boca de Dios, porque Él es por naturaleza santo, santo, santo. Y también quiero decirles que Dios habló por sus santos profetas. Hechos 3:21. En el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 3, versículo 21 al respecto nos dice, mis queridos hermanos, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y quiero terminar hablando de el autor de la palabra, que es santo. El Espíritu Santo habló a través de sus santos hombres. Versículo 16 del capítulo 1, Hechos 1, versículo 16. Varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús.
Y de igual manera, segunda de Pedro capítulo 2. Leamos que el Espíritu Santo habló acerca de los santos hombres que escribieron las Sagradas Escrituras. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, miren lo siguiente. Estamos diciendo que la Biblia es segura por su santidad. Hemos visto de una manera muy sucinta, muy breve, con relación a su autor, el Padre Celestial, porque siempre hablamos, y es correcto, diciendo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero lo que pretendemos con estas enseñanzas es darles seguridad a ustedes que lo que usted tiene en su mano, bien en su libro, bien en su iPad, bien en su teléfono, en cualquier medio que tenga la palabra, esa palabra que usted lee es segura de creerla, de obedecerla, de seguirla, de compartirla, de esperar en ella, porque ella es santa, porque su autor, el Dios eterno, el que hizo el cielo y la tierra con el poder de su palabra, es santo. Y hemos mencionado unos cuantos de los muchos textos que hay en el Sagrado Manual, donde se dice que Dios es santo, que Él se le nombra el santo, que todas las palabras que salen de su boca son santas, que Él habló a los santos hombres de Dios y que el Espíritu Santo inspiró a los santos o apartados o separados hombres de Dios. Por lo tanto, esto que tenemos hoy a través de los siglos, como la palabra de Dios, es segura porque su autor es santo y sus palabras que Él dio a los hombres que escribieron posteriormente las Escrituras son santos también porque Él los apartó, los consagró, los dedicó para que escribieran su santa palabra. Por eso ella es segura. Bien, eso en cuanto a la relación con su creador o con su autor en cuanto a las Escrituras. Miremos también declaraciones con respecto a la misma Biblia. Ella es santa. Salmo 119. Busquemos en el Salmo 119 el versículo 140 con relación a la Biblia misma. Ella da testimonio de ella misma de que efectivamente ella es santa. Por eso es digna de toda nuestra confianza, completamente segura para creer, obedecer, para compartir. El versículo 140, Salmo 119, 140, dice así: sumamente pura es tu palabra, sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Ahora, con relación a ella misma declara, confirma, afirma para nosotros los que la creemos, la que la leemos, que ella es pura, porque eso indica la palabra santa, pura, limpia, inmaculada, libre, desprovista de toda contaminación en contenido y en naturaleza y en propósito también. Entonces ella es pura, ella es limpia. El Salmo 112, versículo 6, nos da otro dato bien interesante, importante, para que nosotros estemos seguros que la palabra que leemos en nuestros devocionales, en nuestros grupos familiares, en cualquier circunstancia que nos reunimos, es segura porque ella es limpia. El versículo 6 de Salmo 12. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Estoy leyendo Salmos 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Aquí está utilizando una símil, no porque la palabra de Dios tenga que ser probada como se prueba la plata, el oro, los metales preciosos, que inicialmente en su condición natural viene sucio, contaminado con lo que en la tierra haya en ese lugar, ese metal, y necesita ser pasado por un horno y sometido a mucha temperatura para que en ebullición, luego que se ha sacado la escoria, lo que ya no sirve, lo que no es parte propiamente del metal, eso se recoge y se bota, y a través de un proceso de una alta temperatura se va purificando el metal. Aquí pone la figura de la plata refinada, purificada 7 veces, para darnos, para confirmarnos la verdad de que efectivamente la palabra por sí misma es completamente purísima.
limpísima, inmaculada. No hay ninguna posibilidad de que en la palabra de Dios haya contaminación alguna. Una cosa distinta es que en el ejercicio o en la presunción del ejercicio de la conferencia, de la predicación, de la enseñanza, del compartir con ella, el ser humano, yo mismo, usted y todos los que a lo largo de la historia y actualmente hayan predicadores, pastores, como quieran llamarse, como el Señor les haya dado esa gracia, le adicionemos, le agreguemos la intención nuestra o algo que creamos que la Biblia no tiene, que tengamos que agregarle, por supuesto, de todo punto de vista es equivocado. Una cosa son las metodologías y las pedagogías y los instrumentos de comunicación que tengamos, que los podemos hacer, pero otro es creer que nuestra preparación académica, profesional, religiosa, teológica, sea mucho más influyente, mucho más impactante o mucho más efectiva, que tengamos que ayudar a Dios o ayudar a las Escrituras para que sea creíble. Y ahí la hemos contaminado, y ahí la hemos adulterado. Y dice un texto en el Nuevo Testamento, también hablando del apóstol Pablo, dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación. Es decir, toda vez que yo o cualquiera que tenga el honor, el privilegio de Dios, leer, estudiar, preparar y comunicar su palabra, pretendamos añadir algo que ella no dice, que ella no quiso decir, con presunciones personales, como penosamente eso lo escuchamos todos los días, ya estamos contaminándonos y propendemos por la contaminación de ustedes también. ¿Por qué? Porque dice ahí como leche espiritual, porque la tomamos, la bebemos, la comemos, nos nutrimos con la palabra que escuchamos. Pero si usted toma una leche que inicialmente sale pura de la vaca y le agrega agua y otros elementos que no van a contribuir con su nutrición, con su desarrollo natural, por supuesto le va a afectar. Y cuidado que tiene otros contaminantes que van a alterar su funcionamiento físico seguramente. No así debemos hacer con la palabra de Dios. Ella dice esto, ella dice esto. Hacemos mejor en decir lo que ella dice y no decir lo que creemos que ella dice. Corremos el riesgo de adulterarla. Ella es purísima. Ella no necesita de mi ayuda, ni de ningún exégeta, ni erudito, ni doctor en teología. El Señor nos ha mandado es anunciar su palabra tal cual ella fue predicada o fue escrita e inspirada por el Espíritu Santo a través de los santos hombres. Y esa es la motivación que damos a la iglesia, a leer las Escrituras día y noche, meditar en ella día y noche. Entonces la promesa dice, entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te saldrán bien. Amén. No, ahí que hice, hay que intenté hacer. Correcto, está bien que lo diga así, aunque yo lo hice de una manera premeditada para saber si estamos leyendo u oyendo lo que ella dice. De eso se trata. ¿Ustedes por qué captan que yo le agregué algo que ella no dice? Porque ustedes son lectores de las Escrituras. ¿Se dan cuenta la importancia que esto tiene? De realmente a mí se me ocurre algún día decir alguna barbaridad aquí, que ustedes si tragan entero y no tienen el oído bien afinado, ustedes se pueden dejar arrastrar por alguna herejía que yo diga. Entonces de vez en cuando lo digo para saber si realmente qué tenemos entre nosotros. Y eso me va a asustar el día que ustedes me digan amén ante una herejía que yo diga. Por supuesto que la Escritura dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso dice la Escritura. Y si eso lo dice, vamos a leerlo, vamos a creerlo también. Entonces, las declaraciones mismas que la Biblia tiene sobre sí es que ella es pura, ella es limpia en su totalidad, en su plenitud. Las Escrituras son santas, Romanos 1, capítulo 2, ustedes lo van a leer después. La ley es santa, Romanos 7, 12. Los mandamientos son santos. Vamos a leer esa cita, por favor. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 7. Ustedes tienen toda la libertad. Si los textos que estoy mencionando los estoy adulterando, los estoy
cambiando y se van a percatar que de eso se trata, que creamos que lo que dice las Escrituras sobre sí misma es verdad. Y estamos diciendo que la palabra profética es segura porque ella es santa. Versículo 7. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No estamos hablando hoy de la bondad de la palabra. No estamos hablando hoy de la justicia de la palabra. Otro día será. Solamente estamos diciendo hoy que ella es santa. Y todo aquel que come, que bebe, que toma, que lee, que cree, que guarda en su corazón la palabra santa de Dios, por supuesto se va a beneficiar y va a ser bendecido de su santidad. Dentro de poco estaréis compartiendo algunas de esas ideas. Entonces, la Escritura dice de sí misma que ella es pura, limpia, la Escritura santa, la ley es santa y los mandamientos, como acabamos de leer en Romanos 7:12, santo. Confíe que la palabra que tienes en tus manos es santa, limpia, purísima, santísima, inmaculada, libre de toda contaminación. El hecho de que a lo largo de los años se hayan traducido cualquier cantidad de versiones y traducciones, eso no hace que la palabra no sea santa. Nosotros los seres humanos podemos correr el riesgo de adulterar, como he dicho, y desafortunadamente eso ha pasado a lo largo de la historia. Muchas religiones, muchas divisiones, muchas separaciones de la iglesia cristiana han sido porque muchos pastores, predicadores, maestros, teólogos y demás han adicionado o quitado, adulterado, por lo tanto contaminado el discurso de la palabra santa. Sin embargo, la palabra sigue siendo santa, limpia, pura y el mandamiento justo y bueno, como hemos leído. Los que nos contaminamos somos nosotros por adulterar la palabra de Dios. Y por supuesto también contaminamos o contagiamos o desviamos a la feligresía, a la iglesia en este caso. Así de manera breve he dicho que la Biblia es segura porque es santa, por las declaraciones que la misma Biblia da acerca de su autor y por las declaraciones que la misma Biblia da sobre sí misma. Ahora bien, ¿qué bendiciones hay? ¿Qué consecuencias o resultados positivos, buenos, benéficos hay para mi vida, para la vida de la iglesia, cuando yo asumo, creo, tomo con todo mi corazón que efectivamente la palabra que leo todos los días y que escucho en las diferentes predicaciones y reuniones es santa? Cuando yo la creo, cuando yo me apropio de sus promesas y verdades. Vamos a compartir brevemente también 5 bendiciones para ti, para mí, para la iglesia, por tomar la palabra santa de Dios. Bendiciones por la santidad bíblica. Primero, ella te consagra a Dios. Ella misma te aparta, te consagra, te dedica para que seas de tu Dios. Vamos a tomar solamente un texto que confirma esa verdad que acabo de compartirle. El mismo Señor Jesucristo en Juan 17:7. Juan 17:7, al respecto, en esa oración sacerdotal o pastoral, como algunos también la dicen, dice así en el capítulo 17 de San Juan, versículos 17 y 19. El Señor Jesús, orando a sus discípulos, dice: santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ya vimos esta de la verdad del pasado domingo. Dice el 19: y porque ellos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en tu verdad. Es decir, cuando yo, tú, nosotros, la iglesia, se acerca a las Escrituras en tu devocional personal, familiar, grupal, aquí en la iglesia, cualquiera sea el medio que te estás alimentando con la palabra santa, ella misma te va a instruir, te va a guiar, te va a mostrar tus culpas, tus fallas, tus pecados, tus debilidades. Y ella misma te va a mover, te va a impulsar si la estás tomando con la debida reverencia y disposición de obedecer. Y ella te va apartando, te va consagrando, te va dedicando al Dios santo, 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 porque tú eres santo.
Entonces nos envuelve en una dinámica de santidad, producto de nuestra aprehensión de ella, de nuestra aceptación de ella, y ella te va consagrando para que te apartes de todo aquello y de todas las circunstancias y lugares que te afecten, que te contaminen, que te conduzcan al pecado. Es decir, todo aquel varón, mujer, niño, joven o adulto que se acerca a las Escrituras santas con la seguridad de que ella es palabra santa de Dios y con la disposición de obedecerla, produce santificación, produce que te aparta del mal, del pecado. Cuando no lo haces con esa actitud y esa disposición, solo de manera religiosa, fanática, intelectual, cultural, tradicional, entiendo por qué entonces nuestra vida no tiene mayor cambio, no tiene mayor progreso, no tiene mayor espiritualidad, porque no estamos asumiendo la palabra de Dios con el propósito que ella tiene de santificar nuestras vidas. El mismo Señor Jesús pidió y oró al Padre a favor de sus discípulos que esta palabra santificara, es decir, apartara, consagrada a los discípulos y a la iglesia que vendría, entre las cuales personas estábamos usted y yo. También otra bendición es que te limpia para que lleves mucho o más fruto. Ahí mismo en San Juan, capítulo 15, versículos 2 y 3. Unos capítulos antes, San Juan, capítulo 15, versículos 2 y 3 dice, voy a leer desde el 1. Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Miren lo que dice a continuación. Ya ustedes, está hablando el Señor Jesús a sus discípulos. Versículo 3. Ya ustedes están, ¿qué? Limpios. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por la palabra que yo les he hablado. Es decir, Jesús habló a sus discípulos la palabra de Dios, porque Jesús era y es Dios, y toda palabra que hablaba de Jesús para instruir, capacitar, entrenar, corregir, amonestar a sus discípulos, producía en ellos limpieza. Porque entonces ellos eran confrontados, amonestados, ellos internalizaban esa palabra que escuchaban de Jesús, la aplicaban a su vida y Jesús tiene razón, el Señor tiene razón, yo estoy obrando mal. Yo no estoy caminando correctamente y por lo tanto frente al pecado se retira y se consagra al Señor. La misma palabra poderosa y transformadora de Dios, de Jesús en este caso, obraba limpieza moral, ética y espiritual en la vida de los discípulos, como también en ti y en mí. Eso es una bendición por tomar la santidad de la palabra de Dios en nuestra vida. 3. Te limpia tu vida para guardarla. Te limpia tu vida para guardarla. Recuerden, Salmo 119, 9. ¿Qué dice? Iglesia. Salmo 119, 9 sin verlo. Bueno, lo dije después, está bien. Voy a leerlo. Eso es, cuando oímos con atención, creemos, amamos, obedecemos, nos sometemos a la palabra de Dios, eso es guardarla, atesorarla. Ahí no solamente meterla en un lugar, en un recipiente para que nadie la encuentre, para que nadie la tome, para que nadie se la lleve. El concepto ahí es de guardar, es depositarla en el corazón para obedecerla. Cuando tú haces eso, ella te limpia. ¿Con qué va a limpiar el joven? Y por supuesto, por extensión, todos los creyentes, con guardar su palabra. ¿Quieres que tu vida sea limpia? ¿Cómo está tu vida ahora a propósito? A propósito, ¿cómo está tu vida actualmente? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Con quién estás vinculado? ¿Con quién estás vinculada? ¿Cómo está tu vida moral, ética, espiritual? ¿Cómo están tus relaciones sociales, familiares, eclesiales con la sociedad? ¿En qué caes frecuentemente? ¿A qué estás prestando oído frecuentemente? ¿Qué está contaminando tu corazón, tu alma? Pues bien, he aquí, el Señor nos dice en esta mañana,
si queremos ser limpios de esa contaminación que te asedia, de ese pecado que nos acorrala diariamente, que quiere ser parte de nuestra vida, del cual ya hemos sido liberados, el Señor nos dice que es guardando su palabra. ¿Con qué frecuencia lees las Escrituras? ¿Con qué frecuencia estudias la Biblia? ¿Con qué frecuencia te reúnes con otros a escuchar, a leer, a indagar, a investigar la palabra? ¿Con qué frecuencia obedeces la palabra? ¿Es la palabra importante para tu vida? ¿O es un libro de historia más? ¿Es un libro religioso más de los muchos que tienes en tu biblioteca? Yo digo que nuestra vida es directamente proporcional al valor y obediencia que le damos a la palabra de Dios en nuestra vida. Si tú estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor se va a ver reflejado en tu vida. Si tú le estás dando el valor a la Escritura como corresponde, de leerla, de oírla, de estudiarla con frecuencia todos los días y las veces que quieras en el día, pero de igual manera intelectualmente no es suficiente, sino tienes que obedecerla, practicarla, eso se va a ver reflejado en tu vida, en tu manera de pensar, de hablar, de reaccionar, de comportarte, de relacionarte, de conducirte, de trabajar, etcétera, etcétera. No puedes tener la palabra de Dios como el principal manual de tu vida y seguir siendo la misma o el mismo. No, porque ella por sí misma es transformadora, renovadora, te limpia, te consagra, te purifica. Lo hemos visto. Por eso ella es segura, porque ella es santa. Te limpia tu vida para guardarla. Otra bendición, te guarda de los caminos de violencia. Salmos capítulo 17. Salmos capítulo 17, versículo 4. Dice así el sagrado manual de Dios, santo, bueno y justo. Versículo 4, ¿cierto? Dice: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Voy a leerlo otra vez. Capítulo 17, versículo 4. En cuanto a las obras humanas, mías o de los que me rodean, con los que me relaciono diariamente, por la palabra de tus labios, que salen de tu boca, el instrumento, la herramienta, el recurso, la palabra de Dios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. No sé ustedes, yo tuve amigos violentos, drogadictos, pues eran parte de bandas, no de bandas musicales propiamente, sino de bandas delincuenciales. A ver si en mis momentos de soledad me pongo a hacer reminiscencia en mi vida cuando era un adolescente, cuando era un joven en el barrio donde yo nací, donde habían ollas, no ollas para echar agua ni comida, sino ollas de droga. Y veía pasar por la cuadra personas alterados por la alta dosis de droga en sus vidas y personas cercanas a mí que pertenecían a bandas de atracadores, delincuentes en el barrio donde nací, en la ciudad donde nací. Y penosamente casi fui atraído y seducido a ese tipo de vida. Pero el bendito de los cielos, en su gracia anticipada, había determinado que a la edad de 14 años Él me iba a apartar para sí. Y a veces me pongo a pensar y empiezo a hacer cuentas en mi mente de tal persona, de tal persona, de tal persona, y aún parientes, primos, que ya no están, ya no viven, porque escogieron el camino de la violencia, de no querer trabajar, de no querer estudiar, de la vida fácil y quitarle a otro lo que habían ganado con su esfuerzo para él tenerlo sin esfuerzo. Y ahora ya no viven, hace años murieron. Entonces, esa palabra que desde los 14 años el Señor por su gracia bendita me dio, me instruyó, me amonestó, me aconsejó, etcétera, me apartó del camino de los violentos. El Señor seguramente lo ha hecho contigo también. Y el Señor lo quiere hacer con todos. No sé en qué caminos estás ahora. No sé si has andado en caminos de violentos. No sé tu historia de vida.
cualquiera que ella haya sido o sea, hoy te digo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que la palabra es segura porque ella es santa, y si la crees, la oyes, la aplicas a tu vida, te apartará también de los caminos de los violentos. Amén. Sí. Y te apartará de la palabra violenta, de los tratos violentos, de las relaciones violentas, de un estilo de vida violento. Hará de ti una persona santa, por supuesto, pero también mansa y paciente y humilde. Yo sé que ahora todavía no lo somos del todo. Yo sé que todavía tenemos nuestros momentos en que damos lugar a la carne y somos como que agresivos y violentos. Si no de manera física, lo somos con la palabra, al responder, al hablar, al opinar sobre algo o sobre alguien. Pero Él está haciendo la obra también de apartarte, de santificarte, purificarte y que dejes ese camino y ese estilo de vida de violencia. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero lo hace a través de su palabra también. Y al final quiero decir versículos, el punto, la quinta bendición por la santidad bíblica en ti, te otorga entendimiento. Salmo 19. Salmo 19. Versículo 8. El Señor Dios, exaltando su palabra a la nación de Israel, y para nosotros dice el Salmo 19, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto es puro. Obviamente, otro sinónimo para la palabra. El precepto es puro. ¿Qué hace? Que alumbra los ojos. El concepto de alumbrar allí es eso, darnos luz a nuestros ojos, aquí no tanto físicos, sino el alma, de espirituales, para que entendamos y comprendamos lo que nos rodea, lo que está enfrente, lo que es el porvenir, para que nos dé entendimiento de nuestro Creador, de la obra de Jesús, de nuestra condición todavía tendiente al pecado, en fin, de todo aquello que el Padre quiera darnos entendimiento. Eso hace la Escritura. Yo sé que tenemos experiencia de épocas y momentos donde no entendíamos, no comprendíamos algo, ¿verdad? Y luchábamos y orábamos. Pero luego cuando el Señor en su momento dado fuimos a las Escrituras o a través de una predicación o de una consejería o de un devocional, en fin, el Señor se reserva el medio de cómo nos sigue iluminando o dándonos entendimiento, y de repente a través de ese texto, he aquí, yo no entendía esto o aquello, y ahora leyendo este texto está claro para mí lo que debo saber en este día, en esta mañana, en esta tarde. Eso caracteriza a las Escrituras, porque dice también las Escrituras, lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ella nos capacita para que tengamos comprensión espiritual, entendimiento del mundo, el entendimiento de las cosas que se están sucediendo, por qué suceden y por qué no, y de igual manera me guía para que yo las haga. Y quiero terminar con esto. Hasta aquí hemos dicho las declaraciones de la santidad bíblica, las bendiciones por tomar la palabra santa de Dios. Quiero terminar con algo que es necesario decirlo también. Pastor, ¿y qué si yo no le doy el valor y la importancia a las Escrituras en mi vida? Aparte de que ella es segura y es santa. Voy a rápidamente decirle 3 ejemplos, o 2 mejor, por causa del tiempo. Consecuencias por rechazar la santidad de la Biblia. Escuchen bien. La primera consecuencia o el primer ejemplo de lo que ocurre es en la vida de Saúl. Por favor, busquen primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, los versículos 22 en adelante. Voy a leerlos, ustedes me siguen en sus Biblias. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión
y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Vamos a dejarlo inicialmente allí. Entonces, ¿qué consecuencias se vieron reflejadas en la vida de Saúl? Primero, las vemos en la vida de Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, por desechar la palabra santa de Dios. ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué resultados negativos hay para tu vida? Procedemos con rebeldía y obstinación. Versículo 23. Porque como pecado de rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación. Es decir, Samuel le está diciendo que tú, Saúl, has sido un rebelde y un obstinado, necio, terco, insistiendo en lo que Dios te dijo que no hicieras. Rechazaste, dice el texto más abajo, ¿verdad? Por cuanto desechaste la palabra de Dios. Es decir, él en su corazón desechó lo que Dios le había dicho por medio de Samuel, y la manifestación o expresión visible de ese desechar las escrituras era su rebeldía y su obstinación. Y para Dios la rebeldía y la obstinación es lo mismo que la idolatría. ¿Sabías? Que cuando somos unos rebeldes y obstinados y no tomamos en cuenta las escrituras y no le damos el primer lugar en nuestras vidas, sino que la desechamos, estamos actuando tal como un idólatra. ¿Por qué? Porque le estamos dando lugar en nuestro corazón primero a nuestra obstinación que a Dios mismo. Eso dice las escrituras, como pecado de adivinación, la rebeldía, y como de idolatría, la obstinación. También quebrantamos el mandamiento de Dios. Versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Otra consecuencia entonces de desechar las escrituras es que quebrantas, traspasas, te rebelas contra el mandamiento de Dios. También nos controla el temor y la complacencia hacia otros. Versículo 24. La segunda parte del 24, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Es decir, toda vez que usted desecha, tiene en poco, le importa un pepino y un comino y lo que usted quiera decir de la palabra de Dios, y usted está más pensando en el qué dirán, y usted entonces da lugar a consentir lo que los demás dicen en tu núcleo familiar, en tu grupo de barrio, en tu grupo de trabajo, etcétera. Y yo, por no quedar mal con ella, con ellos, yo desecho, olvido, no obedezco la palabra de Dios y cedo a los caprichos, peticiones e intenciones de mi grupo familiar con el cual me relaciono cotidianamente. Véalo. Entonces, ¿qué sucede en tu vida? Te genera temor y complacencia hacia los demás antes que complacer al Señor Dios. También en cuanto a Saúl, sacamos de allí, perdemos las bendiciones recibidas de parte de Dios. Versículo 23, 26 y 28, dice el 23, versículo, la mitad de la parte: por cuanto desechaste tú la palabra de Jehová, él también te ha desechado para no ser rey de Israel. Versículo 26, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Versículo 28, entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. No estoy diciendo que Dios te va a desechar, porque ya Él no te va a desechar, afortunadamente, porque ya somos hijos para siempre. Pero sí, bendiciones que vienen como consecuencia, como las que compartíamos hace unos momentos, por tomar la palabra santa de Dios, darle la atención y obedecerla. Muchas bendiciones vas a perder, y has perdido, y hemos perdido. Otro ejemplo que quiero también compartir brevemente de consecuencias de rechazar la santidad bíblica, la vemos en David. Por despreciarla. Saúl la desechó, David la despreció. Segundo libro de Samuel capítulo 12. Segundo libro de Samuel capítulo 12, versículos 7 al 14. ¿Lo tienen allí? Síganme, por favor, yo lo leo a favor de ustedes. Ustedes con calma lo amplían
en la casa. Segundo de Samuel 12, versículos 7 al 14 dice: entonces dijo Natán el profeta enviado de Dios a reprender a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres que tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más, muchas más bendiciones. Versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco? Eso se llama desprecio. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, consecuencias, ahora no se apartará jamás de ti, de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Versículo 11: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esas son consecuencias de David, tomar en poco y menospreciar la palabra de Dios. La resumo de la siguiente manera: cuando tú y yo despreciamos, tomamos en poco la palabra santa de Dios, se hace lo malo o hacemos lo malo delante del Señor Dios. Versículo 9: él desechó o despreció o tuvo en poco, y por lo tanto su mente estuvo desprovista y desprovista de la palabra de Dios, y David procedió conforme a su carne, conforme a su maldad, a hacer lo malo. ¿En qué consistió lo malo? Vio a una mujer que se bañaba desnuda, esposa de otro hombre, la deseó, la codició, planeó, maquinó matar a su esposo. Ustedes conocen la historia, y tomar a esta mujer como esposa, como mujer. Adulteró, fue homicida, tomó en poco la palabra de Dios. También se trae violencia a nuestra casa. Versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para tomarla por mujer tuya. Entonces, cuando usted, varón, mujer, niño, joven o adulto, cristiano, creyente en Jesucristo, menosprecia, tiene en poco la palabra de Dios, traes violencia a tu casa. Tres. En el ejemplo de David, se trae el mal a nuestra casa. Versículo 11 y versículo 14. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Traerás el mal a tu casa, y de tu propia casa saldrá mal contra ti y contra tu propia familia. ¿Por qué? Por tomar en poco la palabra santa de Dios, por despreciar al Señor Dios quien la ha dado. 4. Se trae vergüenza a nuestra casa. La segunda parte del versículo 11 y el versículo 12 dice: y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Versículo 12: porque tú lo hiciste en secreto, yo lo haré en público, para que todos se den cuenta que tu propia, en este caso de David, tus propias mujeres, porque tenía varias, ahora están teniendo adulterio delante de ti, y te vas a dar cuenta, y toda la nación se va a dar cuenta. Eso quiere decir que por despreciar, por tomar en poco la palabra santa de Dios, Él también traerá vergüenza a tu casa, a tu vida. Eso es lo que así nos paga el pecado, así nos paga el diablo. Cuando nos dice, no le des importancia a lo que la Biblia dice. Muchos lo hacen, otros hacen eso y no les ha pasado nada. Cuidado, no sigas jugando, no sigas creyendo que Dios está de brazos cruzados y que no le importa lo que tú estás pensando, hablando, haciendo, diciendo. Hay consecuencias, y graves. Esto pasó con David: vergüenza a su casa. Y quinta consecuencia en el ejemplo de David: se hace blasfemar contra el Señor
Dios, versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Por tu culpa y por la mía, cuando tomamos en poco o tenemos en poco o despreciamos la palabra de Dios, otros hablan mal de nuestro Dios, blasfeman de la divina providencia, del divino creador, de nuestro Señor Jesucristo, por el mal testimonio que nosotros damos cuando tenemos en poco la palabra de Dios. Entonces empiezan a hablar mal de la iglesia, mal de Cristo. ¿Cuál Dios? Mire, si el hermano que trabaja aquí conmigo en la empresa, este hermano mío, este tío mío, este abuelo mío, mire cómo hace. Mire cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Mire cómo es en el barrio. Ni siquiera saluda a nadie. Es orgullosa, etcétera, etcétera. Tú sabes la vida que estás llevando. Yo también. Y por nuestra culpa, los impíos, los inconversos, muchas veces hablan feo de nuestro Dios. Y muchas veces los responsables somos nosotros. ¿Por qué? Por tomar en poco la palabra santa de Dios y por no darle lugar correcto en nuestras vidas. No quisiera que nos quedemos con esto. La motivación es aplicarla, a creerla, a tomarla, a obedecerla. Para que los que nos rodean vean que nosotros somos coherentes con el discurso, con lo que decimos creer. ¿Verdad? Para que las personas sean atraídas, no rechazadas de Cristo. Para que la gente quiera saber de eso que nosotros hemos creído que nos ha cambiado la vida. Porque le estamos dando lugar a la palabra santa en nuestras vidas. Para que ellas y ellos también sean santificados por la misma palabra que nos ha santificado. Es decir, apartado, limpiado, purificado nuestros corazones. Con todo mi corazón. Es lo que deseo para la iglesia Alianza de la Soledad y por supuesto para toda la iglesia de Cristo, indistintamente del lugar y de la matrícula denominacional en la que estemos. Es lo correcto, no solo para la iglesia de la Soledad, para la iglesia de Cristo. Por cuanto yo soy santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermanos, pónganse de pie, por favor. El Señor nos ha santificado ya. Es decir, nos ha apartado y consagrado para Él. Pero Él quiere que ahora de manera práctica, es decir, en la realidad de nuestra cotidianidad, también vivamos santos como esa palabra nos ha santificado. Vamos a cerrar nuestros ojos, pero abramos nuestro corazón. Y aunque estemos de pie, postrémonos en humildad y en el Espíritu ante nuestro Padre Celestial. Y si el Señor ha hablado a tu corazón, ha hablado a tu vida de manera muy personal, y si hay algo que confesar en esta mañana y apartarte, si el Señor ha obrado santificación por su palabra para ti en esta mañana, déjalo. Déjalo que te reprenda, déjalo que te amoneste, déjalo que te ilumine, deja que el Espíritu Santo de Dios haga la labor para la cual el Padre te lo ha enviado. No te resistas.